Juan Carlos, ¿te parece si entramos en materia del Mundial de México 70? Sí, un mundial en el que sin duda alguna creo que lo representativo, digo, más allá de los resultados que haya tenido la selección mexicana, es que se coronó en la cancha del Estadio Azteca el que durante muchos años, y para mí sigue siendo el mejor futbolista que ha pisado el planeta Tierra, como era Edson Arantes de Nacimiento. Fíjate que Pelé, ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, debutó en el Mundial de Suecia 58. Así es. Anotó varios goles en ese Mundial, ¿no? Y pues bueno, en México 70, eh, curioso lo que sucedió, porque pues nada más y nada menos, fue un mundial diferente. ¿Por qué? Porque de entrada había dos cambios muy importantes en la estructura de los partidos que no se venían manejando hasta Inglaterra 66, ¿no? Antes no había tarjetas ni de amarilla ni roja, en este mundial fue cuando se implementaron por primera ocasión. Por cierto, no hubo un solo expulsado en el Mundial de México 70. Y también fue la primera ocasión en la cual pudo haber cambios en un partido, Uh -huh. ¿no? Precisamente y curiosamente, igual y lo ubican de nombre de Zinedine y Juan Carlos, el primer cambio, el primer jugador de cambio que entró en un partido en Copa del Mundo fue nada más y nada menos que Nacho Basaguren, no sé si lo ubiquen de nombre. Sí, por supuesto, histórico aquí en México. Por supuesto, entonces, pues bueno, eso fue lo que sucedió en los cambios deportivos, ¿no? Pero bueno, en Brasil pasaba algo muy curioso, ¿no? El técnico de Brasil en aquella época era un tipo de nombre Joao Saldaña. ¿Mm? Este cuate era un político, exfutbolista. Ajá. Pensemos a lo mejor en una eh, figura tipo Cuauhtémoc Blanco ahora, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Él es Joao Saldaña, que era técnico de Brasil antes de que empezara la Copa del Mundo. Empezó a tener muchos rencillas con los dirigentes de Brasil, dirigentes políticos de Brasil, porque él no quería incluir a Pelé dentro de la selección brasileña que vendría a México. ¿Por qué? Porque Pelé siempre fue muy político y siempre habló muy bien pues prácticamente que de todo el mundo, ¿no? Yo creo que ustedes también lo han visto en videos. Pelé nunca se metió en un solo problema, ¿no? Por alguna declaración. Creo que a lo mejor la única manchita que tuvo en su expediente, ¿no? Fue cuando anduvo de novio de Shusha, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia de ya la nana Goya, ¿no? El caso es que, pues bueno, el presidente de Brasil en esos momentos, pues le exige a Joao Saldaña, ajá, que metiera a Pelé y a otro personaje de nombre Darío a la selección. El presidente de Brasil en aquella época era un tipo de nombre Emilio Garrastazu Medici, ¿no? Y entonces este cuate le exige que metan a Pelé y pues bueno, por ahí vino ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? La declaración de Joao Saldaña, que prácticamente fue pues una declaración que retumbó en todos los diarios, no solo de Brasil, sino de todo el mundo en aquella época, ¿no? El presidente elige a sus ministros, yo elijo a mis jugadores. Y poquito después de esa declaración resulta que tiene un problema de salud y que tiene que dejar a la selección brasileira para que llegara una persona que seguramente también conocen de nombre, nada más y nada menos que Mario Lobo Zagallo. Claro. De hecho, fue compañero de Pelé todavía como futbolista, ¿no? Si no mal recuerdo. Ahí está Mario Lobo Zagallo en pantalla. La verdad es que un técnico que hizo historia, ¿no? Es, obviamente eh, fue el último que ganó la Copa Jules Rimet, que es la que está cargando en esa imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que hizo Mario Lobo Zagallo? Pues bueno, ya se trae a Pelé, ¿no? El tema de Darío quedó en el olvido, a final de cuentas ni siquiera se convocó y armó una selección, Juan Carlos Zinedine, que para muchos es la mejor selección de fútbol en la historia, ¿eh? Sí, yo quiero, después de esta cátedra de Rodo, decía que era uno de mis mundiales favoritos, porque cuando estuve en la universidad tuve una materia como tal, así llamada Historia de los Mundiales,
y luego logré ver un reportaje o una película La de donde te México pasaban como, 70, pequeños lapsos una, y, una belleza de y película. pasaron muchas cosas importantes, ¿no? En este mundial. La parada de la araña no, no era de la araña, sino era de Gordon Banks a Pelé, O o estás de la hablando de araña de Lev Lev, Yashin, ¿no? No, la Lev araña, Yashin, sí, de Lev Yashin, Sí. a Pelé, que Pelé se levanta lo que se levanta hoy Cristiano Ronaldo, y una parada abajo impresionante. Aquella jugada de Pelé que hace la finta y deja pasar el balón y después se burla al portero y remata y la pelota se va afuera del arco, una de las jugadas más bonitas, más vistosas, en el Estadio Jalisco, que fue la sede de Brasil. Ahí desde entonces los jaliscienses, los tapatíos adoptaron a la selección de Brasil como suya, ¿no? Porque vieron un gran equipo, como dices tú, quizás el mejor equipo en la historia y lo adoptaron, que posteriormente en México 86 volviera a ser sede Guadalajara de la selección de Brasil. Lo de Franz Beckenbauer con el hombro dislocado, Luxado. entrar Ajá. a jugar en el partido del siglo, importante esa semifinal en contra de Italia, una Italia que había derrotado a México en una ronda anterior y fue increíble, ¿no? Ese partido. Y por supuesto el gol del presidente, ¿no? En la final, con la calidad de Pelé tocando a la izquierda para la llegada es Carlos Alberto, ¿no? El que mete el gol del presidente. Carlos Alberto. Uh-huh. Que cuenta la leyenda que dice el portero de Italia, ¿no? Pensé que le iba a controlar, pensé que iba a recepcionar el balón y pues bueno, dispara de primera y el famoso gol del presidente porque fue el gol, el presidente de Brasil predijo el resultado y fue el 4-0, ese gol, Sí, 4-0. marcador que había dicho el presidente de Brasil. Figuras no tan mundialmente conocidas, pero quizás muy importantes en el fútbol mundial. Lo de Perú con Teófilo Cubillas, no sé si se acuerden de él, Claro, uno de claro. los mejores futbolistas peruanos que han existido y de los mejores futbolistas sudamericanos que han existido, vino al Mundial del 86. Franz Beckenbauer, por supuesto, Pelé, Lev Yashin, sin duda fueron quizá de esos mundiales, de esos últimos mundiales que verdaderamente eran como belleza, ¿no? De esa tradición que quiere aguardar todavía Rodó, que es imposible ya hoy con Sí, ya la lo sé. mercadotecnia, con todo lo que se ha vivido en el mundo. Quizás fue el último mundial donde todavía se vio ese folclore. Me atrevo a Y decirlo. fíjate, si no mal recuerdo, Cubillas terminó siendo el mejor jugador de aquella Copa del Mundo, Fue ¿no? En el el 70. mejor jugador joven de aquel mundial, Teófilo Cubillas. Sí, y como no, lo mencionábamos, obviamente para la selección mexicana fue importante debido a que se avanza de fase de grupo, llegas a cuartos de final y terminas enfrentándote a una selección de Italia que evidentemente te pone, pues básicamente te da el tope de realidad para la selección nacional, pero que sin duda alguna es de lo que se vive, estamos hablando en 2026. Se sigue viviendo oigan, de aquel Mundial de 1970 porque fue en donde se llegó a los cuartos de final, digo, también hablando Que del era la 86, primera ronda, ¿no? era la También primera hay ronda, hay así que es. ser honestos, ¿no? O sea, tú Pero, pasabas de pero ronda antes, de grupos selecciones, y pasabas a cuartos de final. pero al pero final en antes un mundial México se llamó nunca había cuartos de avanzado. final. Sí, sí. Bueno, en ese mundial fuiste de los mejores 8, ¿no? Sí. Era un gran resultado. Ahí Lo está que el no buen ha Teófilo pasado, Cubillas. Las sedes, ¿no? Oigan, También muy importantes. Las sedes donde se jugó fue Ciudad de México, obviamente el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco. Por ahí sí, recuerdo que Puebla, a México lo derrotan en el Nemesio 10, en Toluca, Toluca. así que en es. ese Eh, momento tenía otro nombre, ¿no? no te En, sabría decir con en ese honestidad. momento, si no Oigan, mal recuerdo, pero, era Luis Dosal, No algo sé así. si Monterrey fue sede de ese mundial, No, desconozco. no, ¿No? fueron la Ciudad de México, León, Guadalajara, León, Puebla y Toluca. León sí recuerdo porque Perú tuvo su sede en León. Así es.
Oigan, y ahí México va a jugar a Toluca porque no le salieron las matemáticas No le previas, salieron ¿no? las cuentas y pensó No que iban a pensaban, pasar segundos. así es, y resulta que en fase de grupos se empatan con la Unión Soviética y pues en aquella época todavía el tema de los goles no era un criterio de desempate, sino que fue el sorteo y fue México el que avanzó a final de cuentas como primer lugar y por eso va a jugar a Toluca y la URSS juega en el Estadio Azteca, ¿no? Pero oigan, pero no todo fue miel ¿Quién sobre era el hojuelas, grupo ¿eh? de México? Se me lo recuerdan. ¿Quién era qué, perdón? El No, el grupo de grupo de México. México. Se enfrentó a la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. Ok. De hecho, el Mira, en partido ese inaugural entonces fue se contra El podían Salvador, ¿no? dos selecciones. El Salvador, en ese entonces se podían dos selecciones de la misma confederación. Y de hecho termina venciendo tanto a El Salvador como a Bélgica, ¿no? Porque el único partido que empata es precisamente ante la Unión Soviética sin anotaciones. Así es. Oigan, pero bueno, no todo fue miel sobre hojuelas en aquella Copa del Mundo. No sé si ustedes se sepan esta historia y si no, aprovecho la edad para contárselas. Pero resultó que cuando estamos viendo ahí un recorte de periódico de esos años, en aquella época, el campeón reinante era Inglaterra. Inglaterra había ganado la Copa del En el Mundo en 66. su país en el Con, con el 66 gol fantasma. con el gol fantasma, ¿no? Y pues bueno, después de eso vienen como campeones acá a México, pero llegaron como divas los amigos, ¿no? Obviamente la afición mexicana, los mexicanos obviamente calurosos como nos caracteriza, pues estaban totalmente invadiendo toda la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México esperando la llegada de los campeones del mundo. Y cuando llegaron incluso hubo enfrentamiento de palabras entre jugadores de Inglaterra y también aficionados mexicanos. Por ahí algunos aficionados llegaron a comentar que los jugadores ingleses venían inclusive hasta tomados, ¿no? Del vuelo. Eso obviamente nunca se pudo comprobar y Alf Ramsey, que era el entrenador de Inglaterra en aquella época, pues obviamente salió a desmentir esto, ¿no? Lo que sí fue cierto es que Inglaterra llega a la Ciudad de México y descarga del avión inclusive una cantidad impresionante de litros de agua porque los ingleses no querían tomar agua en nuestro Oye, país, ¿no? Rodo, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un libro en la universidad que se llamaba A 50 años de México 68, que fueron estos Juegos Olímpicos Ajá. de 2 años antes, en donde algo muy curioso, nos contaban los atletas que cuando llegaban bueno, los europeos, los atletas de otro país, preguntaban si sí había agua potable en México, si sí había un lugar digno para dormir en México, ¿no? Pensaban que venían todavía a la prehistoria, qué sé yo. Me Sí. imagino que para México 70, pues por más que se hizo bien los Juegos Olímpicos del 68, pues no debió cambiar mucho la mentalidad de estos atletas eh, europeos, ¿no? Que llegaban, estos futbolistas que llegaban al Mundial. Y no nos Y vayamos obviamente, lo que termina pasando, por ejemplo, en producciones cinematográficas de Hollywood, cómo pintan a México sí, en claro. claro, 2010, 2020, sigue siendo ese México que al menos en imagen para el extranjero termina siendo lo que era hace demasiados años, ¿no? En la pues historia tipo del viejo fútbol. oeste, ¿no? Algo así se imaginan a México, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Como Ahora, todavía Pedro signo de Páramo, gueto, ¿no? literalmente. Quien ha tenido la oportunidad de leer el libro de Pedro Páramo, yo creo que así lo ven, ¿no? La gente como si estuvieran en el pueblo del libro de Pedro Páramo, ¿no? Algo así me imagino Y yo. hay que ser ahora, sinceros, en pleno 2026, creo que en Europa, sobre todo, siguen sin conocer tanto a México, ni como De país, acuerdo. ni como fútbol, porque yo Solo, veía una pieza que si no mal recuerdo, hizo Omar Villalbazo, que trabaja en Azteca, que está en Dinamarca, justamente para este tema de los posibles rivales de la selección nacional, y le pregunta a gente de Dinamarca, que le pone evidentemente la imagen de ciertos futbolistas mexicanos, no te saben decir más de 3 nombres. de claro. acuerdo. Entonces,
si no conocen a los futbolistas que van a andar conociendo el país. Rapidísimo, y ya nada más para terminar los recuerdos de aquella Copa del Mundo. El tema del agua sí es algo cultural, pero la fecha es, si uno va a Europa en estas épocas, allá te puedes tomar el agua de la llave y no te pasa nada, y aquí si tomas aguas de la llave, pues mejor te despides de todos tus seres queridos, ¿no? Acá En tampoco fin, te pasa nada, es que hay que curtir al estómago. ¿lo dices por experiencia o qué? Sí, sin duda. Solo para terminar, no sé si Ru nos puede poner de nueva cuenta los grupos de México 70, el recorte de periódico, porque hoy no me imagino yo una Copa del Mundo sin Argentina, y creo que en ese mundial no estuvieron. Una Copa del Mundo sin Francia, una Copa del Mundo sin varios de los países que hoy pues conocemos y que son recurrentes. Alemania no está. No, perdón, Alemania sí, No, perdón, pues, Sí, sí, está el claro. federal, ¿no? Alemania sí, pero bueno, hay muchos países que hoy quizás pues ni siquiera gravitan. Rumania, Bulgaria, que en ese momento eran buenas selecciones, hoy no están en una Copa del Mundo con 40 y tantas selecciones. Creo que eso es lo ¿Cómo? complicado, ¿no? Porque al final termina siendo un mundial del 2026 en donde esperabas que nombres típicos, por ejemplo, Costa Rica, terminara siendo clasificado y que pasara, como se decía antes, caminando. Que no pudo fuera ni tan siquiera. difícil para Italia, ¿no, Juan Carlos? Exacto, Italia que la ha Que no sufrido en las estuviera hoy. últimas ediciones del mundial. Exacto. O sea, te perdiste a Italia 2 mundiales de 32. ¿Tú te imaginas que con 48 dices, oye, no lo puedo agrandar a 100 porque ya sería una catástrofe, ¿no? Y a Esa final es de la cuentas foto. aquí fue campeón este equipo brasileño, que por cierto, hablando de participaciones en los mundiales, es el único equipo que ha participado en todas las Copas del Mundo. En todas las. Sí, es cierto. Y que tenía junto con México, ¿no? Que avanzaban a la siguiente fase hasta que se les ocurrió la catástrofe del 2022. Así es, exacto. Bueno, Ahí ven. interesante, evidentemente, sin duda creo que lo relevante es ese título de Pelé, que termina siendo la primera gran figura que se corona en la cancha del Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, que tenía apenas 4 años de haber sido inaugurado. Entonces, Así es. estamos hablando de que a 4 años de su inauguración, el mejor futbolista de todos los tiempos, al menos considerado hasta ese entonces, ¿no? Y hace poquito, antes de la historia de Messi y de Cristiano Ronaldo, terminaba siendo importante que esa gran figura de Brasil fuera el que levantara la Copa del Mundo en México 1970. Y ya como anecdótico en el 86 para México, además de evidentemente lo que se logró en cuanto a resultados, creo que es importante mencionar lo que termina siendo para Manolo Negrete esa Copa del Mundo, porque lo termina, ya fue hasta el 2018, pero termina siendo el gol más bonito en la historia de Copas del Mundo. Sin duda una maravilla de gol lo que terminó marcando. Para México, ¿no? Sí, pues para México y para él. Yo no sé ustedes Sí. qué piensan, pero este era un equipazo de la selección mexicana. Y lo que mencionábamos de Larios, ¿no? Termina llegando a ser mundialista sin jugar en primera división. Oigan, y en ese mundial, el jugador más joven de todo el torneo, ¿quién creen que haya sido? ¿El Vasco? No. Jugaba en México también. El abuelo Cruz. Claro que sí era gol, no estaba en fuera de lugar en contra de Alemania en Monterrey, sí era gol. Ya era el abuelo y era el jugador más joven, ¿no? No, Ahí está el segundo bueno, portero, ahí se Walter también Heredia, ¿no? me voy a meter también en conflictos, pero también ahí se vivió una de las pechofriadas más importantes en la historia de nuestro mejor jugador, cuando no quiso tirar el penal en contra de Alemania en los cuartos de final. Esto debido a que supuestamente tenía un desgarre previo a un penal fallado en ronda de grupos en contra de Bélgica, si mal no recuerdo, de Hugo Sánchez, ¿no? Hablo precisamente. Pero pues sí, nuestro mejor jugador en ese entonces no quiso cobrar. Oye, sí, el penal. pero a ver, ahorita que tocas el punto de Hugo, sí, evidentemente Hugo fue bueno. nadie quita Hugo fue bueno en clubes.
nadie quita lo gran futbolista que fue y que sin duda alguna terminará siendo el mejor futbolista de México y que no creo que por lo menos en el futuro cercano alguien lo pueda llegar a desbancar. Pero en selección mexicana, como futbolista ¿no? y como entrenador, creo que quedó a deber para la afición, ¿no? Porque Como Totalmente. digo, futbolista, también hay que como tomar en cuenta futbolista el por que nació en debajo de Rafa 1900. Márquez. ¿Cómo? Como futbolista por debajo de Rafa Márquez. En Como selección, en futbolista en selección, selección. en selección. Por debajo de Rafa También el Márquez, tema de Rafa Márquez, las indisciplinas le terminaron costando ciertas cosas a México. por debajo de Cuauhtémoc. En selección. No sé. Hablo en selección. No sé, yo no Pues es tengo, que, no podría dar un juicio completo, pero por debajo de Carvajal, de la Tota. pero es que si a esas nos vamos, inclusive por debajo de Jared Borghetti. Pues Jared Por la sí, Borghetti cantidad de goles. nos dio más satisfacciones jugando con la selección que Hugo Sánchez, de acuerdo, de acuerdo. ¿no? El propio Chicharito. Oigan, en México 86 a mí lo que más me gusta es ese famoso jingle, ¿no? Fue increíble. La El mundo canción del unido por un mundial, balón, ¿no? El la logo canción del también, mundial, impresionante logo. Sí, el la logo, canción del por mundial. supuesto. Y por cierto, también, no sé si se acuerdan o si la han escuchado, porque creo que. ¿Tú cuántos años tenías, Juan Carlos? ¿Ya habías nacido o no? No, todavía no andaba ni planeado, yo Imagínate. creo. Pero bueno, la selección de Alemania también hizo una canción, no sé si la han escuchado, La y selección de cantaron, Alemania. ajá, todos los jugadores alemanes le cantaron a México como agradecimiento por haber organizado este Mundial de Fútbol. La cantaría, pero no me sale bien el canto que digamos. ¿No? Oye, pero es que termina siendo importante a nivel mundial que México haya levantado la mano para albergar esa oportunidad, Increíble. de lo que mencionábamos, que se baja a Colombia, ¿no? Por temas políticos, pero que termina siendo un hito histórico para México, porque evidentemente ya era muchísimo más volteado a ver por parte del mundo en general, ¿no? Y, oigan, y Y ahí sí, sedes muy raras en este mundial, también muy improvisadas, ¿no? El tema de Claro. Irapuato, que fue sede en Guadalajara, tuvieron que recurrir al 3 de marzo, al estadio 3 de marzo. Ahí era Se un hacen dos, estadio. se hacen dos estadios nuevos para este mundial, que fue Nesa y la Corregidora, pero sí fueron como sedes muy random, vamos a decir, muy improvisadas, es El de la Mes palabra 86, por correcta. ejemplo. En ese 86 fue una sede, pues yo creo que fue donde encontraron el espacio para crear un estadio cerca de lo que es la capital, porque ya se tenía obviamente el Estadio Azteca, el Ciudad Universitaria, y oye, bueno, pues vamos buscando otro y oye, se tenían que ir Cine, hasta Nesa. y en aquella época se tardaron menos en hacer el estadio en ese 86 que los que se tardaron ahora en remodelar el estadio, Remodelar, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Sí fue un mundial hecho al vapor, ¿no? Así a lo rápido. Pues Pero es yo creo que, que fue un mundial, si no mal recuerdo, en el 83 es cuando ya en Estocolmo se termina dando la designación de México oficial por parte de FIFA para que sea el país sede de esa Copa del Mundo. Estamos hablando que son 3 años. Y evidentemente contemos, digo, ya lo dijimos, lo del terremoto. O sea, sí termina siendo complicado para México, que creo en este 2026 no tiene ni las remotas posibilidades de poder ser una única sede para poder albergar una De Copa del Mundo. acuerdo. no, Sí, es que el- hoy son más las necesidades de un mundial que las que se necesitaban en el 86 y en el 70, hay que ser honestos, ¿no? Quizás porque pongámonos a hasta más pensar vivas. pongámonos a pensar tan solo en infraestructura, ¿no? Estados Unidos, varios de los estadios donde se va a jugar ahora esta Copa del Mundo, pues son relativamente nuevos, Exacto. ¿no? Que no Cuando son de acá en fútbol, ¿eh? México, y no son de fútbol, ¿no? No, pues no son de Pero, fútbol porque evidentemente el tema del deporte que prevalece allá es el fútbol americano. Digo, tomando en cuenta de que comparten ciertas similitudes en cuanto a terreno de juego, porque no puedes meter estados beisbolistas, pero creo que sí es importante lo que dice Rodo, porque al final que tengan muchísimo menos años de vida, a excepción del Rose Bowl, termina siendo importante por incluso hasta tecnología, ¿no? Lo que te pueden llegar a claro, ofrecer estos estadios en Estados Unidos, que sabemos
se disfruta mucho el fútbol, tanto el fútbol asociación como el americano, en estadios de gran calidad como los tiene Estados Unidos, que sin duda alguna aquí creo que el de Guadalajara y el de Monterrey, que tengo la oportunidad de conocerlos, te ofrecen muy buenas cosas, pero que ya el Estadio Azteca, con todos los años que tiene, y digo, y pese a las remodelaciones que se ve que está quedando bastante bien, pues sí termina siendo ya un estadio viejo, un estadio que no puede, digo, más allá de la historia, evidentemente que va a ser el único estadio que tenga 3 Copas del Mundo, pero sí queda muy por debajo de lo que te pueden llegar a ofrecer estadios que allá en la Unión Americana terminan siendo, como lo mencionaba Rodolfo, prácticamente nuevos. Oigan, Todo es comodidad de los usuarios, ¿no? La en comodidad de los México aficionados. 86 se habló de lo que fue Pelé, bueno, pues lo importante que fue Maradona para este mundial, ¿no? Sin duda. Quizás el gol más hermoso, donde se lleva a toda Inglaterra, creo que hasta la reina de Inglaterra y a James Bones, al 007, también se lo burla, y bueno, termina definiendo el gol de la mano de Dios, que quizás hoy en el día de hoy no fuera gol válido, pero bueno, fue un buen gol. Y bueno, 2 cosas importantes. En ese entonces venía una Brasil muy poderosa, no sé si la recuerdan, esa Brasil también de Zico, de Sócrates, de Éder, que pierde en contra de Francia, de Michel Platini, en el Estadio Jalisco, en tanda de penales, una tanda de penales donde tanto Zico, que era la figura de Brasil, el llamado Pelé Blanco, termina fallando el penal junto con Michel Platini. También Platini falla el penal. Y después a Platini Platini le y fallaron otras Maradona, cosas, ¿no? Platini y Maradona, para que más o menos tengamos una idea, es lo que se vivió en aquellos años, es como lo que se vive hoy con Cristiano y Messi, ¿no? Se peleaban quién era el mejor jugador del planeta, si Platini o si Maradona. Uno el lado bueno, que era Platini, otro el lado malo, que era Maradona, pero bueno, pues al final ahí el talento del 10, esa otra foto increíble, logró levantar el título junto con sus compañeros, ¿no? Uno de los que más recuerdo yo, porque aparte tengo sus libros, el señor Emilio, Valdano. ¿Perdón? Jorge Valdano. Jorge Valdano, Es que era, gran selección la de Argentina también. era un equipazo Argentina, ¿no? También traía a Oscar Ruggeri, no sé si se acuerdan de él, también Pasarela, creo que un gran la historia de Pasarela, que se termina bajando Pasarela, del Mundial, ¿no? ¿no? Sí, claro. Por unos hielos Era, infectados. sí, era un Oigan, pero a equipazo ese ver, equipo argentino. comprométanse. ¿Robo o no lo de Maradona? No. Para mí Pero no, robo o de sea, quién. Un gol con la mano. pues sí, pero si no hubiera metido ese gol, de todos modos Argentina hubiera pasado, o sea, no. Sí, Pero no, estamos hablando únicamente del gol. ¿Robo o no el gol? Pues sí, es mano, o sea, que digo, pues, yo creo que no a debe todos haber nos queda claro contado. que fue mano, ¿no? Ahora, la tecnología en esa época era totalmente diferente. Ahora, hasta la misma repetición instantánea no era tan versátil como lo es ahora, ¿no? Es más, imagínate al pobre árbitro, ¿no? Que no me acuerdo quién era el árbitro de ese partido, pero bueno, que tuvo que decidir en segundos si le acreditaba o no el gol, ¿no? Oye, El único que reclamaba era Peter Shilton, que era el portero de Inglaterra, porque lo vio a escasos porque centímetros fue el Oigan, protagonista, de él. exacto. y fue un Algo que mundial le de, terminó pasando. Dime, Cine. fue un mundial de la sorpresa, ¿no? De Bélgica como semifinalista, que elimina a España en cuartos de final. La sorpresa, ¿no? Una Bélgica que no era una selección potente, ni mucho menos. Creo que ese es un buen tema que podríamos estar abordando en algunas otras ediciones, las sorpresas, como también lo llegó a hacer, por ejemplo, Uruguay en el 2010, ¿no? Un Uruguay que incluso llegó a jugar el partido por el tercer y cuarto lugar, que termina perdiendo contra Alemania, pero que sin duda alguna el rendimiento de los catrachos en aquella Copa del Mundo fue sin duda importante. Pero les quería preguntar nada más rápido, a raíz de la mano y evidentemente de los reclamos que se dieron en el 86 por la mano de Maradona, algo que México no fue exento en el 2010, el fuera de lugar en el gol
de Higuaín, si no mal recuerdo fue, o de Tevez. De Carlos Tevez, cierto. Que termina ahí incluso peor, porque la repetición pasó en las pantallas del estadio y aún así el árbitro ya no cambió la decisión y pues bueno, sabemos en qué acabó aquel partido, ¿no? Pero era lo mismo, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que, o sea, entiendo que era un fuera de lugar muy claro, entiendo que era una mano muy clara, pero quizás la finalización de la historia hubiera sido igual? O sea, el ganador del partido hubiera sido el mismo, Argentina, En ¿no? no estoy tan seguro. Yo creo que sí, Tan, pero bueno, está tan bien, o sea, solo entiendo. le añade más misticismo a la historia, ¿no? Exacto. O sea, y parte, y qué bueno, digo, entiendo que hoy hablamos de eso de Maradona, porque es parte de la historia del fútbol, ¿no? Y que lo haya hecho él, pues llama más la atención a que si lo haya hecho algún jugador pues de México inclusive, ¿no? De Bulgaria o de Bélgica mismo, que llegó a semifinales. O sea, creo que el que lo haya hecho Maradona, pues le llama más la atención y marca más una historia, un hito histórico para los mundiales. Y qué bueno que pasó en México también, ¿no? Claro, sí, por A ver supuesto. qué historias nos trae el 2026. Pues Muy bueno, buenas, van a entonces, ver que muy buenas historias. En Nueva ¿crees que York, sigan muy buenas historias? oigan, por supuesto que sí, ¿por qué no? O sea, Pero a ver, ¿estás hablando de historias en cuanto a lo genérico que puede llegar a involucrar la Copa del Mundo o a historias independientes que te puedan dar ciertos países? un poco de todas. O sea, porque hoy tenemos países un poco más llamativos, un poco más distintos, no tan recurrentes en Copas del Mundo. Países que van a debutar, no sabes qué pueda llegar a suceder. Esas son las Pero, historias que luego nunca entiendes o nunca esperas y suceden. En México nos va a tocar un España-Uruguay donde puede ser un partido histórico también a pesar de esa ronda de grupos. claro. En Estados Unidos, digo, el que la final sea en Nueva York por primera ocasión, puede ser muy importante que se esté, bueno, el otro día yo leía que Francia se esté coronando en Nueva York a un lado de la Estatua de la Libertad, con la camisa del color de la Estatua de la Libertad, pues son ese tipo de historias que pueden suceder en un mundial y que yo no estoy pues tan incrédulo que puedan suceder aquí ¿No en crees que se México y corone Cristiano Ronaldo con Portugal? ¿por qué no? ¿Tú, Rodo? Sería una buena historia, fíjate. Así como le Aquella tocó a historia Messi que, hace 4 años, ahora a Ronaldo sería el final de un buen cuento, fíjate. y lo que el fútbol terminó por no darle a un hombre como Zidane en el 2006, ¿no? Así es. Que hubiera sido Bueno, la que Zidane ya culminación lo había histórica de logrado su. en el 98, ¿no? Sí, pero el 2006 marcaba ya el fin de su carrera como futbolista Sí, profesional, como futbolista sí. en la selección de Francia. Creo que haberlo coronado con un título mundial hubiera sido prácticamente el mejor guión que ni Hollywood hubiera tenido, ¿no? Si Zidane Coronado. se coronaba en el 2006 como campeón del mundo, estuviéramos hablando de tres grandes futbolistas en la historia, ¿no? Junto con Messi, junto con Maradona, junto con Pelé. Quizás, ¿no? Oigan, Ahí Zidane pero no sentándose en ese. fue en ese mundial donde también hizo historia Zinedine Zidane, Pues cuando sí, le dio el cabezazo a lamentablemente Mascherano, sí. A Materazzi. a Materazzi, perdón. Lamentablemente su historia fue más con eso que Sí. con el extraordinario jugador. Yo, miren, el primer recuerdo que tengo Se de habla una más Copa del del Mundo, cabezazo. ¿Cómo? el primer recuerdo que tengo de una Copa del Mundo fue en 2006, yo tenía 7 años, y recuerdo aquel vals que dio Zinedine Zidane a la selección de Brasil en la semifinal. O sea, a mí me explotaba la cabeza, ¿eh? Yo decía, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer lo que está haciendo él? O sea, yo podría Era, ser tu papá. era increíble, ¿eh? Era increíble. Sí, podrías, Rodo. Podrías, dice. Sí, sí, sin duda lo que terminó siendo Zidane. Y creo que el Mundial de Alemania 2006, si algo dejó, además de grandes partidos desde mi punto de vista, fue las grandes figuras que también estuvieron en un buen nivel en aquella Copa del Mundo, a raíz también de lo que la mercadotecnia hacía, porque no se van a olvidar
de esos grandes comerciales que se tenían por parte de Nike. Así es, ya hablaremos del 2006, Mismos, porque ya me oigan, acuerdo y de ese ya me acuerdo. inclusive podríamos hablar después de los comerciales, no sé si los podamos pasar por aquí, hay que preguntarle a nuestro productor. Esos comerciales Eran emblemáticos buenísimos. empezaron en Estados Unidos 94. Sí, eran muy No, y buenos. bueno, digo, no tuve yo la oportunidad, pero se habla de que quizás sea el país mejor organizado, ¿no? Para una Copa del Mundo. Estados Unidos. Seguramente así es, sí. No, Alemania. Yo Alemania en pienso que sí. 2006, que quizás haya sido la mejor organización para una Copa del Mundo. Sin duda, quién sabe. Lo tocaremos cuando lleguemos a Alemania 2006. Pero bueno, señores, entonces, pues tanto Maradona en el 86 como Pelé en el 70, las dos máximas figuras que se coronaron en la cancha del Estadio Azteca. Así es, y que nos dieron muy buenas historias y que nos darían horas y horas de plática futbolera.